historia, sobre todo, no desde 1933, sino incluso desde 1919, 18-19, me ha venido a la cabeza una frase de un historiador, periodista y historiador alemán, Sebastian Hafner, que decía: Auschwitz empieza con el asesinato de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht. Mi pregunta es, ¿cómo tratáis en un campo tan simbólico para las fuerzas antifascistas, para los partidos obreros, que fueron seguramente los primeros, sus militantes, que fueron a aparecer para estos campos? ¿Cómo tratáis esta cuestión más política, más de los presos, digamos, del preso político en Buchenwald, en la parte más pedagógica o de explicación que hacéis? Me gustaría si podías decir alguna cosa al respecto. Gracias. Quizás lo va a desilusionar, pero nosotros no trabajamos a ese nivel. Los tres primeros campos de concentración, Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald, naturalmente que fueron primeramente pensados para los enemigos políticos del nacionalsocialismo. Pero nuestro foco no está centrado, nosotros no hacemos la jerarquía de una historia. Nuestro foco está centrado para todos los prisioneros del campo: políticos, judíos, gitanos, homosexuales, entre comillas llamados antisociales, testigos de Jehová. Cada grupo de prisioneros tiene para nosotros la misma atención. Nosotros no hacemos diferencia. Naturalmente que tenemos que tematizar por qué cada uno llegó a un campo de concentración: los testigos de Jehová porque se negaban a hacer el servicio militar, los homosexuales por el parágrafo 75, los entre comillas llamados antisociales por ser gente que estaba mucho tiempo cesante o que no tenían techos, los judíos por razones racistas, los gitanos por razones racistas, pero no hacemos esa jerarquía. Los políticos llegan por ser del Partido Comunista, del Partido Socialdemócrata, por ser miembros de sindicatos, por ser pastores evangélicos, por ser curas católicos, pero ese aspecto de jerarquizar una memoria no lo hacemos. Porque para nosotros no cuenta naturalmente por razones históricas por qué se llegan a un campo de concentración, pero cada uno tiene la misma importancia para nosotros. Empezando por el prisionero más joven que llega a Buchenwald a la edad de 3 años por ser judío, o del prisionero más anciano de 86 años que llega por ser un cura católico tomado así, en forma accidental, en la Gare du Nord, en París. Por eso nosotros no trabajamos a ese nivel. Trabajamos el contexto histórico de por qué gente llega a los campos de concentración, pero para nosotros cada uno de los prisioneros tiene la misma importancia. ¿Alguien se anima? Bueno, si no, yo sí que pensaba plantear alguna pregunta breve. En primer lugar, para el caso chileno, para el contexto chileno por parte de Roberto, quería preguntar sobre esa evolución que hemos visto incluso en la estética de la memoria, entendiendo que forma y fondo están estrechamente relacionados y que es esa evolución también en las formas y las necesidades de cómo activar y representar la memoria. ¿Qué efectos crees que eso genera en él y en la visitante? El hecho de si quien llega a Villa Grimaldi, pero también en otros espacios de memoria quizá, pero bueno, como hemos centrado este ejemplo, si crees que ¿cómo puede recibirlo? Como entendiéndolo como esa especie de estratigrafía de tantos elementos y algo interesante, o puede ser un poco contradictorio y un poco ¿no? de muchos estímulos que quizá no ayuden a descifrar realmente lo que se encuentra allí en Villa Grimaldi. Y eso es un poco la pregunta, ¿no? Esa parte de esa compleja suma de elementos. Y para Paola, quería preguntar, creo que también inevitable y bueno, quizá también por temores que siempre compartimos varios países, es porque la relación también con el presidente
fascismos de hoy, ¿no? De hoy en día, pues con el caso, ¿no? De precisamente un gobierno de extrema derecha, ¿no? Si en ese caso también, como dentro de poco más contaremos con el testimonio precisamente de la directora ejecutiva de la ESMA en Argentina, que también entiendo que estará presente, un gobierno ultra neoliberal, ultraderechista, ¿no? Neofascista prácticamente en ciertos sentidos. Bueno, algo sobre eso, qué repercusión puede tener, tiene, qué clase de contradicciones puede generar, no sé, algo así. Así que bueno, ¿bien? Come la situazione per voi in questo momento, avete un governo quasi fascista, che cos'è la conseguenza per voi? Así que bueno, en primer lugar, si quiere Roberto y luego Paola, y gracias. Bueno, voy a comentar algunas cosas. Yo actualmente no trabajo en Bilinali. Me correspondió trabajar del año 2012, del 10 al 17, hicimos el nuevo guión. Plantearte algunos puntos claves, tú conoces, también me comentaste, quizás también de tu propia experiencia, ¿no? Es un lugar complejo de entender, tiene muchas memorias sobrepuestas, aparte de las propias disputas y de propias resignificaciones también del presente. Pero tomar algunos puntos clave, decirte que al menos los equipos que trabajan ahí hasta el día de hoy, con quien mantengo contacto, no trabajan en una pedagogía del terror, trabajan en una pedagogía más bien pedagogía de la memoria, que incluso la Biblia Mati saca varios textos al respecto, ha trabajado con profesores, estudiantes, etc. El tema también que se ha mencionado desde ayer no tiene que ver con considerar que el 70% de los visitantes efectivamente no vivieron en el periodo editorial. Entonces hay ahí un tema relevante que puede parecer muy ajeno, como lo que se mencionaba también, un público cautivo que va con sus profesores, ¿verdad? Bueno, hay una línea de educación que trabaja muy bien aquello, principalmente diría yo desde la línea de, hay una línea que se llama las 4R, ¿no? Que significa el recordar, resignificar, el reflexionar, pero hay una cuarta que sería el reaccionar, o sea, de alguna forma el compromiso también de una sociedad democrática, ¿verdad? Una sociedad que implique la pluralidad, ¿verdad? Y que la no repetición, etcétera, etcétera. Y eso también trabaja con los sentidos de los nuevos grupos que lo visitan. El sitio es complejo, tiene sobreposición de memorias también físicas. Por eso la nueva museografía del año 2014 se basó en un estudio público. En un estudio público que contó con 4 instrumentos, solamente voy a mencionar uno brevemente. Un estudio público, uno de los instrumentos incluso era seguimiento a los visitantes jóvenes alrededor del espacio, que es una hectárea, 10.000 metros cuadrados, y entonces para detectar algunos puntos claves de atención o más o menos atención, pero luego terminaba también con un focus group, un trabajo grupal, con algunos conceptos previos que generaban la visita, entre ellos temor, rechazo, empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso fue bien interesante para luego también marcar los puntos a reforzar, pero también la narrativa de la nueva museografía que está en ese lugar. Entonces no te puedo hablar hoy día en concreto, yo lo visito habitualmente, pero esa línea de trabajo ha continuado en el equipo de educación hoy día y los otros equipos que trabajan ahí desde esa perspectiva. Sì, grazie. Allora, noi continuiamo a lavorare, il governo italiano ancora ci dà i finanziamenti, quindi è chiaro che la nostra storia è di quel segno lì, però volevo dire una cosa, che non è soltanto un nostro problema, è un problema di tutti noi, questo qui. E quindi non è soltanto il fatto che in Italia c'è il governo di destra e come si concilia questa memoria di sinistra, perché comunque la resistenza è stata un patrimonio soprattutto della sinistra, che ha visto esposto dei partiti, fra gli altri come il Partito Comunista, più degli altri. Però, allora, noi arriviamo da quella storia lì tutti, quindi non è soltanto un problema italiano questo qui, è un problema di tutti noi,
perché noi arriviamo da quella, come è stata liberata l'Italia da queste forze anche qui in Spagna, insomma, cioè, ci sono in Francia, quindi voglio dire, noi continuiamo a lavorare, spero che il governo non sia così ottuso da non capire che queste storie non si possono cancellare, e quindi, ma questa cosa ci responsabilizza come responsabilizza tutti voi, tutti noi insieme, perché, ripeto, le radici dell'Europa sono antifasciste. Y siento la sensación de que todo lo que se ha hecho por la memoria es prácticamente un fracaso, un absoluto fracaso, lo que se ha hecho por la memoria. En estos momentos tú representas a Chile, que es un país incapaz de salir de un legado que sigue arrastrando esa dictadura. En Italia, como lo hemos dicho, como tú lo has dicho, un gobierno fascista gobernando. En Alemania, un país que no es capaz de distinguir entre antisemitismo y antisionismo, que defiende a un Estado genocida y impide a su población defender al pueblo palestino y a un genocidio. ¿Qué realmente? Tú defiendes a Europa. ¿Qué representa Europa hoy en día? Es una unidad económica para frenar fundamentalmente todo lo que puede venir de los países africanos por todo el colonialismo que se ha practicado allí y las dificultades que les hemos dejado. ¿Qué representa parte de eso Europa? Si no es para hacer frente a eso y a unas políticas económicas durísimas para la clase trabajadora. ¿Para qué nos ha servido la memoria del antifascismo? ¿Para qué todo lo que se ha hecho? Yo he visitado el campo de Mauthausen. Creo que no volveré jamás a visitar un memorial de esos. Porque allí, a pesar de que ves que se pretende enseñar a la gente la historia, lo que ha pasado, se focaliza todo en una cuestión judía. Mal hecho, muy mal hecho, porque aquello, como lo ha dicho esta señora, es mucho más amplio, y allí todo lo que representaron los rusos está arrasado, desaparecido. Hay una especie de memoria al gusto de cada cual, que yo ya no sé qué pensáis de todo esto. Igual me pasa un huevo. No, io dico, ha ragione, è vero, è così, e secondo me servono proprio lavori come questi per provare a mettere insieme i pezzi, proprio capire che dobbiamo muoverci e trovare quell'unità che poi scardina questa Europa che è contro i poveri, che un'Europa economica, capitalista, e dobbiamo metterci in rete, per quello dicevo prima. Guardi, io ogni giorno mi chiedo, visto che in Italia c'è quel governo che diciamo, io ho già un po' che lavoro lì, poi c'è altra gente che come me lavora lì da un tempo, dico cosa abbiamo fatto? Se i giovani oggi votano così, qual è stato il mio lavoro? Mi interrogo tutti i giorni, per cui la capisco bene, è vero, è attuale, è così. Tant'è che quando parlavo delle scuole, secondo me bisogna capire cosa vogliamo fare con questi giovani, che cittadini, è importantissima, perché se mettiamo dei cittadini che votano per le leggi che sono razzisti, che sono capitalisti, cioè tutto quello che diceva lei, vuol dire che il nostro lavoro non è, deve essere reindirizzato. Io confido che ci sia uno scatto anche da parte nostra, per quello dicevo che il nostro è un lavoro che ha una profonda etica e morale, anche nel metterci insieme, nel fare rete, per mettere insieme i pezzi che diceva lei. È un problema, lei ha perfettamente ragione, è il problema mio di tutti i giorni e penso dei miei colleghi qui. Però servono anche queste cose per vedere come lavorare insieme, per arginare, per far fronte e soprattutto per lavorare bene con i giovani.
En el caso de nuestro memorial Buchenwald, cuando nosotros tratamos la historia, como acabo de decir, no hacemos una jerarquía en la historia. Ese es el error que cometió la RDA, de resaltar, por ejemplo, los, entre comillas, hechos heroicos de los comunistas dentro del campo, pero olvidándose de las víctimas judíos, homosexuales, sobre todo homosexuales. Para la RDA no existían víctimas homosexuales en el campo. Gitanos. El hecho de que nosotros en los memoriales, ex campos de concentración, se hable no solamente de los prisioneros políticos, de los gitanos, los homosexuales, sino también de los judíos, tiene que ver naturalmente con la naturaleza de los campos de concentración, porque fueron creados. Nuestro gobierno hoy en día es un gobierno que tiene como razón de gobierno la existencia de Israel, pero nuestro gobierno permite, nosotros hacemos la diferencia entre una crítica antisemita a una crítica a Israel. Y a la política de Israel se le puede criticar en mi país. Mi país es libre, mi país goza de libre opinión. Y no es extraño que en mi país se defienda la razón de la existencia del pueblo de Israel, del país de Israel, pero también se ataque políticamente al gobierno de Israel hoy en día. Por eso yo no estoy tan de acuerdo con su posición, aunque la respeto. Sí, bueno, breve. Con respecto a, bueno, la pregunta con que partí mis palabras, ¿para qué sirve la memoria? ¿No? Si miramos a Argentina, es triste porque el discurso que tú acabas de decir es justamente lo que está ocurriendo ahí. Entonces yo creo que, la memoria no reemplaza la justicia, ni va, yo además te comento, no represento a nadie, represento mi opinión, lo que estoy planteando en mis estudios y mi experiencia. Pero te puedo decir que el mundo estaría peor sin los sitios de memoria, sin estos espacios de discusión, de este capital moral, o como queramos llamarlo, o ético que tiene más con la práctica, de existir seguramente con muchas falencias, con muchas, como planteé en mis palabras, con una gran disputa y a veces dolorosas disputas porque es como, digamos, dentro de los propios sectores en que trabajamos en los propios campos de memoria, ocurren situaciones a veces súper complejas, violentas también. Entonces, por lo tanto, la existencia de los sitios de memoria hoy día está en tela de juicio y desde mi punto de vista hay que revisarlos, hay que mejorarlos, yo planteaba justamente, y se ha visto en estos 2 días, los tipos de gestión, una desde el Estado, otra desde los movimientos sociales, otras activaciones después de muchas décadas, otros con cambios de modelo, como el caso que yo contaba desde el punto de vista de la gestión. Pero yo creo que la existencia de la memoria efectivamente hoy día es un tema a revisar, pero para mejorarla. Es lo que tenemos como siglo XX, el siglo más doloroso, el siglo más violento, el más traumático, y que de alguna forma tenemos, por el momento tenemos la memoria, y ahí podríamos discutir, podríamos tener visiones duras probablemente, críticas, como la que tú acabas de plantear, pero eso implica que tenemos que trabajar más. Y por lo tanto hay también un discurso ni siquiera negacionista de contra-memoria contra todo el movimiento memorialista, digamos a nivel internacional, y eso también es un tema hoy que es también un avance de la ultraderecha. Entonces, el campo de la memoria, como yo planteaba, el caso de Cono Sur, el caso donde yo trabajé y que actualmente trabajo, tiene por dos lados estaba buleado, ¿no? También por lo que comentaba, ¿no? La cuenta de memoria, las disputas en el campo institucional, entre comillas, pero también dentro de los propios movimientos. Entonces pienso eso. En Chile efectivamente hubo un movimiento que es difícil poder responderlo desde el campo de la memoria, pero coincide en algo. Yo con los más de 200 mutilados que hubo con los ojos en Chile, más que preguntarme el fracaso constitucional, me preguntaba, yo que trabajé 7 años ahí, que poco había escalado nuestro mensaje más fuera de los convencidos. Quizás estamos todos en esta sala. Parece que no le llegó a la policía, parece que no le llegó al grupo de políticos, cargos del poder, entre comillas, porque después de tantos años post-dictadura, con una explosión, estallido social, como queramos llamarlo, hubo una gran cantidad de mutilados, más allá de cómo podemos entender lo que ocurrió ahí, pero
pareciera que no lo vamos a únicamente a frenar con la memoria, pero creo que es necesario.